El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Se parecerá el reino de los cielos a 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. 5 de ellas eran necias y 5 sensatas. Las necias, al tomar sus lámparas, se dejaron el aceite, en cambio las sensatas se llevaron alcusas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz, que llega el esposo, salid a recibirlo. Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas: dadnos un poco de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas contestaron: por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: os lo aseguro, no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, en nuestro Señor y en nuestra Madre, la Santísima Virgen. En el tiempo litúrgico estamos llegando al final de este tiempo ordinario, que normalmente termina con la fiesta de Jesucristo de Jesucristo, Rey del universo. Y en esa solemnidad la Iglesia recuerda las lecturas que se escuchan en la Iglesia, que nos preparan a ese gran encuentro definitivo con el Señor, es el juicio final. Y precisamente el Evangelio de este domingo va orientado litúrgicamente a prepararnos a esa gran meditación. La parábola de las 10 doncellas. Estas 10 doncellas somos todos, toda la humanidad. 10, 5 sensatas, prudentes, y 5 imprudentes. Y en el lenguaje bíblico, como está traducido aquí, necias. La palabra necia o necio viene sobre todo más inmediatamente del latín necio, nescio, una palabra compuesta de una partícula negativa que niega, ne, y escio es conocimiento, ciencia, es decir, necio es carente de conocimiento, ¿no? De ahí que en un lenguaje despectivo, necio, cuando decimos a alguien necio es insultarle, ¿no? Es un insulto y eso todos lo entendemos. Entonces pero va en este sentido quizá más suave. 5 necias, 5 prudentes, es decir, va en esta línea. Imprudentes, carentes de sabiduría, no han actuado con sabiduría. Las bodas que narran esta parábola, la boda es, el novio es Cristo. La novia es la Iglesia. Las vírgenes que acompañan a la novia somos nosotros. 5 necios, 5 prudentes. Aquí habla el Señor que todos esperan, pero unas son prevenidas y otras no. ¿Qué significa estar prevenido? Haber guardado el aceite que te va a hacer entrar a la boda, tal como está aquí narrado. Hay que ser previsores. Y precisamente, queridos hermanos, aquí va como
gran mensaje, el gran mensaje. Por eso dice Jesús aquí, velad, no sabéis el día ni la hora. Estas prudentes velaron, previnieron que podían necesitar un extra y juntaron un poco más de aceite para esa noche. Tenían que prepararse acompañando a su amiga para la llegada del novio, y entonces esa tarde preparan lo normal, su arreglo personal y también el aceite conveniente, pero también aquí está, prepararon un plus más de aceite porque quizá llegaba más tarde de lo previsto el novio, y entonces algo más prepararon. Entonces aquí está subrayado esto, todas preparadas, pero unas que están más preparadas, más dispuestas para entrar. Entonces dice nuestro Señor, son estas las que entraron al banquete de bodas. El banquete de bodas, queridos hermanos, es la salvación eterna, es el reino de los cielos. Cuando pasamos de este es ya el día del juicio final. Toda la iglesia, con los que se salvan, entran al banquete de bodas del Cordero. O sea, la iglesia se desposa plenamente con Cristo, y es ya la gloria del cielo, es este banquete de bodas. Para nosotros, que todavía no estamos, en ese momento decisivo y último del día del juicio, esta parábola es una invitación a la previsión. La previsión en la vida de priorizar con sabiduría lo más valioso de la vida. Priorizar. ¿Qué es lo más valioso en la vida? Darle prioridad. Esta es una página de invitación a reflexionar. Un sacerdote, fundador de una comunidad religiosa, un hombre, porque también he leído sus escritos, un hombre muy santo, habla que en las actuales circunstancias, él como que fundamenta la vida espiritual del cristiano en 4 columnas. Una de esas columnas es el cultivo de la reflexión. Es decir, un cristiano que quiere hoy vivir cristianamente debe cultivar seriamente este aspecto humano, la reflexión. Reflexionar. Y él lo divide en 2 ámbitos, y es la reflexión, en cuanto a reflexión, trabajo intelectual, y lo interior, es la oración. Oración. Es el padre Tomás Morales. Y cita al profeta Isaías para encabezar su reflexión en aquellas palabras una traducción libre, pero dice el profeta: perdida está la juventud porque no hay quien le obligue a reflexionar. Perdida está la juventud porque no hay quien le obligue a reflexionar. Ese pasaje es aplicable para todos. Uno de los dramas actuales, queridos hermanos, es que no nos obligan a reflexionar sobre las prioridades que hay en la vida, sobre qué es la verdad de la vida. No nos obligan. La consigna pareciera ser: vive a tope, sin pensar en el mañana, sin pensar en las consecuencias.
No te niegues nada. Goza de todo lo que puedas, como puedas. No pienses en las consecuencias. No pienses. La norma, como algunos crudamente a veces lo han dicho, parece ser goza. Como aquel que decía, yo cuando peco no veo que estoy haciendo mal. ¿Por qué? Porque yo me siento bien. Fíjate. Cometiendo pecado se siente bien. Un ebrio, un drogadicto, uno que se mete en cualquier otro pecado. Cualquier pecado, el pecado, querido hermano, tiene ese aspecto, que es agradable, pero sabemos que está prohibido. No robes, no te dejes llevar de la ira, no odies, no a la lujuria, no al alcohol, a la borrachera, pero nos damos cuenta que todas esas cosas, cuando se hacen, tienen su aspecto de agradable. Por eso algunos dicen así, ¿no? Pues yo me siento bien haciendo eso. Y oye, si nosotros reflexionamos en la sociedad contemporánea, es ir quitando todas las, digamos, restricciones y goza. No es pecado, solamente es un sentimiento placentero lo que tienes. No reflexiones. Y no solamente reflexionar en las consecuencias que pueda tener en la vida personal, sino aquí hay algo más. No pienses que hay un Dios a quien vas a dar cuenta de tu vida. Han quitado a Dios, por lo tanto ya no hay juez supremo, y entonces es goza. Lo que él cita ya el apóstol San Pablo, que ya en su tiempo muchos decían, comamos y bebamos que mañana morimos. Es como también un peligro de hoy, queridos hermanos. Esa es el no pensar. Ese es el no reflexionar. Eso es la necedad. Dice nuestro Señor, hay 5 necios, 5 prudentes. Por más que dejemos de pensar, queridos hermanos, nos llega la hora de la muerte. Y llega, esa es la fe de la Iglesia, el juicio particular. Serás juzgado. Tú y yo seremos juzgados por un Dios que nos ha dicho por dónde tenemos que andar. Allá no vale tribunales de apelación, allá no valen democracias, allá vale tu conciencia, nada más. Por eso, hoy en día, esta gran crisis que vivimos, esta gran crisis que vivimos de falta de reflexión, es una herida mortal. Aquí nos dice el Señor, reflexiona. ¿Cuál es, de todo lo que vas llevando en la vida, qué es lo que te está absorbiendo? Mira, la vida del cristiano, aquí nos dice el Señor, puede tener éxito, puede no tener éxito. Puedes tener dinero, puedes no tener dinero. Puede irte bien en tu familia, puede irte mal. Puedes tener salud, puedes no tener salud. Eso es relativo. El día que entres a la muerte, en el juicio no te van a preguntar cuánto dinero has tenido, has sido famoso, has acumulado muchos bienes, has alcanzado tus metas, cómo lo has pasado bien.
no se te va a preguntar eso. No se te va a preguntar. Se te va a preguntar los 10 mandamientos, si los has vivido. Ya está. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Dios. Y entonces, por eso mira, esta parábola, además de advertirnos de un peligro, es la invitación a la prudencia. Es invitarte a que cuando llegues a ese momento puedas responder positivamente. Santa Teresa de Jesús, decía ella, qué alegría ser juzgados por aquel que hemos amado. Por eso para el cristiano, queridos hermanos, la ley de Dios es una ley de amor. Por eso en esta vida, qué alegría haber luchado por serle fiel al Señor. Serle fiel como un hijo querido. Y si entonces uno tropieza en una falta, no demorar en reconciliarse con Dios, no demorar. Y entrar en la otra vida, no como ante un juez terribilísimo, sino ante la casa de un Padre a quien hemos hecho todo lo posible por quererle y experimentar aquí también en este mundo su amor y haberle sido obediente. Eso no produce a nadie miedo. Por eso también la Iglesia, fíjate, tan reflejo de este valor de la vida, que le ha dejado Dios el sacramento de la confesión, para perdonar siempre, porque sabe Dios, queridos hermanos, qué frágil es el ser humano, que puede dejarse llevar de vientos, de doctrinas, y puede tropezar y puede dejarse llevar de prioridades que no son prioridades en la vida, no son prioridades. La salvación eterna es la mayor prioridad que tiene el cristiano. Esa es la más importante. Por otra parte, si bien esta parábola habla del gran banquete que vamos a compartir con el Cordero de Dios en la otra vida, este banquete, fíjate, de una manera quizá más humilde, pero no menos valiosa, es la Eucaristía. Venir al banquete de bodas del Cordero. Aquí la Eucaristía es el Cordero de Dios, es la fiesta, la unión de Cristo con su Iglesia. Eso es la Eucaristía. Dios que viene aquí a festejar esa unión que ha tenido con su Iglesia. Nosotros venimos acá, fíjate, a comer este Cordero, a recibirlo a Él. Por eso la Santa Misa ya es preludio de ese banquete de bodas que Dios quiere que compartamos. Y qué fácil es compartir este banquete. Lo único que se te pide es humildad. Has fallado al Señor, una falta grave, reconcíliate con Él y comulga. Tienes faltas leves, con un dolor, un arrepentimiento sincero, puedes recibir el Cordero de Dios. Y este Cordero ya es, si conociésemos por un don de Dios, ya es pregusto de ese banquete que es el cielo, la unión con Dios. Por eso todos los santos, queridos hermanos, todos los santos de la Iglesia, todos, que son los mejores ejemplos para nosotros, han tenido hambre de comulgar, hambre de recibir a Dios, porque aquí, querido hermano, recibes a tu Dios, ese Dios que te va haciendo gustar el cielo, el anticipo del cielo. Tengamos en cuenta que la sabiduría cristiana, que es lo que dice aquí, las 5 necias y las 5 prudentes, sabias,
La sabiduría cristiana no es un mero conocimiento, es un gusto sapiencial, es un gusto del alma, del corazón. Se entiende sobre todo con el corazón, hondamente. Por eso, para poder entender a Dios, hay que amarlo, hay que tenerlo dentro. Y nosotros eso lo experimentamos al recibir cada Eucaristía. Pidámosle al Señor, que aquí también ya nos están diciendo pronto, se van a reabrir los templos para recibir, poder participar todos comunitariamente. Pidámosle a Jesús hambre de Él, porque en la medida que vamos recibiéndolo aquí con fe, queridos hermanos, también va creciendo nuestra docilidad a Dios, vamos entendiendo a Dios, vamos entendiendo a Dios. Cuando incluso en el plano humano, fíjate, en el plano humano, esto es común. Cuando tú amas a una persona, cuando tú le quieres bien, difícil no coincidir con sus ideas. Difícil. Es el gran consejo de San Ignacio de Loyola, el examen de conciencia. Examen de conciencia para cada día vivir como entrar en este juicio. Y segundo, esta parábola nos habla hondamente también del banquete, del preludio de ese banquete, es la Santa Misa. Pidámosle que nos dé hambre de la Eucaristía, hambre de participar en este banquete de bodas, donde recibimos al Cordero, a Dios que va transformando nuestro corazón, nos va haciendo experimentar ya lo que es el cielo. Es Dios a quien recibimos, es un don de la fe. Eso le pedimos también a nuestra Madre, que nos conceda hambre de comulgar, hambre de recibir al Señor, que ya es el cielo, un trocito del cielo en nuestra vida.